Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más de la Parada 205, conversando de Dios entre amigos. Bienvenidas chicas, es un placer tenerlas aquí, compartir con ustedes esta noche. Qué bueno, Braulio. Chicas, bendiciones a cada uno de ustedes y a los que nos ven a través de este medio, un podcast para la edificación de cada una de sus vidas. Así es, pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook como Ministerio Apostólico Restauración y también nos pueden seguir en YouTube como MAP Restauración y también en nuestra nueva página que es en TikTok como MAP Restauración. Así es, no te olvides de suscribirte porque recuerda que tenemos episodios muy edificantes para tu vida. Así que bueno, hoy tenemos también un tema muy importante, muy también controversial, amén. Y pues bueno, vamos a ver de qué lado estamos nosotros, amén. Aleluya. Creo que es un tema que se lo debe tratar mucho en las iglesias, ¿no? El tema de esta noche es los llamados y los escogidos. Bien, la Biblia nos enseña que Dios, los llamados de Dios, en este caso, son llamados a cumplir un propósito específico en la Biblia. Por ejemplo, en este caso, David fue llamado con el propósito de reinar. Y sin embargo, cuando a él lo fueron a buscar, lo quisieron menospreciar y hacerlo a un lado. Pero todo tiene un propósito. Pues no, Dios dijo, ese no es. Falta uno todavía, entonces vayan y búsquenlo porque él era el que estaba dentro del propósito de Dios y el que tenía que hacer lo que Dios ya había dispuesto en su corazón. Y si nos detenemos a ver ahí, ¿no? El plan de Dios, cuando una persona es escogida de entre todos, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, porque hubo bastantes, según lo que nos relata el profeta en la Escritura, que estaban todos los hijos de Isaí, y dice que eran de buen parecer todos, ¿verdad? Y todos fueron llamados. El profeta los llamó, pero de todo ese grupo solo había un escogido, y este era el más chiquitito, el más menospreciado en este caso, que era David, ¿verdad? Amén. O sea que tampoco está mal ser llamado, ¿verdad? Porque tenemos, como quien dice, un propósito que cumplir, ¿no? Amén. Pero ahora, ¿qué pasa con la palabra escogidos? Porque no es lo mismo, según yo tengo entendido, que no es lo mismo ser llamado a ser escogido, porque muchas veces parece que los llamados también renuncian. Amén. Y quizás no vuelven. Dicen que los escogidos, a diferencia de los llamados, sí, dice que el llamado es universal, es para que todos se puedan salvar. En cambio, creo que los escogidos son los que realmente siguen fielmente y permanecen en lo que Dios quiere que hagan. Pero el que Dios te escoja, creo, ya es ya está determinado, ya está predeterminado por Dios que tú eres un escogido de Dios. O sea, dentro del grupo que llamó, está predestinado que tú eres un escogido. O sea, creo que Dios lo ve de esa manera, ¿verdad? Porque también la Escritura dice que Él llamó a muchos, ¿no? Que muchos serán llamados, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿A qué se refiere con esto? O sea, los escogidos, pues, esto es la elección divina, donde Dios escoge a ciertas personas para cumplir propósitos. Entonces, cuando hablamos en el verso donde dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, no todos van a tener la necesidad de trabajar o de utilizar las cosas, lo que Dios le ha dado para él. Bien, chicos, estábamos hablando acerca de los llamados y los escogidos. Pues bueno, hemos tenido un pequeño debate y conforme lo que dice la Escritura, que muchos serán los llamados y pocos los escogidos, lo que yo tengo entendido o me aclaro un poquito el panorama, que los llamados somos todos, amén. Todos hemos sido llamados para servirle a Dios, pero la diferencia entre los escogidos son aquellos que, por ejemplo, todos somos llamados, pero no todos quieren servirle a Dios en ciertos campos. Por ejemplo, tú dices quién quiere ser pastor o que quién quisiera ser un pastor y no todos van a alzar la mano para decir yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un líder, yo quiero ser un músico.
Porque digamos que se necesita dentro de la iglesia un evangelista, un profeta, pero en veces no se levantan porque esto es un llamado con propósito y es donde Dios interviene. Y cuando ya Dios habla al hombre y le dice, bueno, te llamé para que tú lideres a este pueblo, para que tú hables al pueblo, para que tú enseñes al pueblo, ese sería los escogidos. ¿Qué dicen ustedes? Y que sobre todo aceptan el llamado, El llamado. a ese servicio. Ese pues, ya ¿no? sería un escogido en este caso, amén. Sí, La palabra de Dios mismo dice que la mies es mucha, pero son pocos los obreros. O sea, son pocos los que están dispuestos, como decía aquí Lisek, a realmente comprometerse en una vida de sacrificio, porque creo que las personas que habla la Biblia de hombres y mujeres de Dios, creo que fueron escogidos. Y vemos la vida que ellos llevaron, que no es simplemente decir, ay, yo soy escogida de Dios para hacer esto y ya. O sea, es realmente una vida sacrificada, como lo hablábamos hace. Es un compromiso, Un es compromiso. un compromiso. O sea, cuando Dios te llama y te escoge para algo, ya no eres tú, sino es Dios en ti. Y es el compromiso tú y Dios. Nos negamos a Exactamente. nosotros mismos. Y Cuando tú aceptas el llamado de Dios, cuando tú lo aceptas, te conviertes en escogido de Dios. Tú sabes que ya no eres tú, es Dios el que vive a través de ti. Y ya las cosas que tú hacías antes ya deben irse, ya están regidas bajo el propósito de Dios. Ya no eres tú, o sea, ya es. Yo creo que el que es escogido debe entender eso, que ya no es él, sino es Dios. Y para todas las personas que son llamadas y que son escogidas dentro del pueblo, yo creo que ese es el punto. Reconocer y decirse a sí mismo, Dios me escogió para algo, Dios me llamó y me escogió para hacer algo específicamente, para servirle a Él. Y yo creo que ya el que es escogido debe tener en su mente que ya no es él, ya no es cualquier persona, sino es Dios hablando en él, obrando en él. amén. Creo que es como un cambio de mentalidad nada más. Ya es un cambio de mentalidad. Ya tu mente cambia y tú le crees a Dios que Dios te ha escogido, te ha llamado. Claro, así es. Muchas veces los llamados, o sea, nos quedamos estancados porque solamente pensamos que es escuchar la palabra, recibir el evangelio, cuando nos da a conocer a Dios y también nos da una enseñanza espiritual, pero solamente nos quedamos hasta ahí. No avanzamos. Los Y en llamados cambio no quieren- creo que no quieren seguir el propósito. O sea, los llamados solamente escuchamos, nada más. En cambio, los escogidos, No respondemos. claro, hasta ahí nos quedamos, no seguimos. El que No queremos compromiso. el que es escogido se lo conoce. Dice la palabra también, por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Amén. Yo Amén. creo que la persona que ha sido llamada es simplemente, bueno, para llenar un lugar, para estar allí. Pero la persona que ha sido escogida, en el momento en que recibe el llamamiento, siente el deber de comprometerse y de hacer algo. Siente ese deseo de servir, de estar presente en todo, de ayudar, de colaborar de una u otra manera. Yo creo que ese es el pensamiento de una persona de un escogido. Porque El todos son escogido es el llamados, que- pero no todos tienen ese deseo El escogido de es el servir que- de esa manera, de hacerlo, Claro. de hacerlo sin pedir nada a cambio, por supuesto. Amén. Dicen que el escogido es el que obedece, el que se compromete y permanece fiel. Y sin que el pastor te esté diciendo, Amén. Hágalo. Yo creo que también el escogido no tiene la opción a rendirse ni darse para atrás porque Dios, como ya lo escogió, tienes que cumplir el propósito que Dios te ha llamado. el llamado puede abandonar, el que es llamado puede abandonar, puede tirar la toalla, pero el que es escogido No no tiene puede. opción. Sí, Aunque sí, se alejase de Dios, Dios lo debe traer de vuelta como pinte y tú tienes que cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Si tú eres un escogido, tú tiras la toalla y Dios la vuelve a levantar y te la pone en el hombro, siga. Amén. Y Es que camina, avance. como nosotros, no sé si ustedes alguna vez escucharon que dice que lo que es de Dios, vuelve a Dios. O sea, si tú eres escogido de Dios, realmente tú estás en los planes de Dios. Como dijo Lisek, mira cuando Dios escogió a Jonás. Amén. O sea,
Dios, así sea del ¿Y fondo, qué hizo Jonás? huyó. Huyó. Jonás huyó. Y Dios, o sea, hasta dónde es maravilloso que, bueno, No hagan eso, no hagan eso. No lo huyan. le dio cuerda y bueno, el pez se lo tragó. ¿Y dónde lo escupió el pez a Jonás? En el mismo lugar donde Dios ya lo había mandado, pero como resabiado, Jonás no quiso ir. Fue un escogido. Lo dejó ahí y Dios dijo, no, pues, ¿vas a las buenas o vas a las malas? Imagínate, Me encanta la historia de imagínate, Jonás. Jonás, de todo se andaba quejando, fue desobediente, pero era un escogido de Dios Para ese propósito. para ese Ahí es cuando se propósito. dice en la Biblia, el propósito de Dios es que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Oye, ¿cuántos cristianos, cuántos detrás de la pantalla que nos están viendo no han sido escogidos y no han querido servir? Pero Dios de una u otra manera te trajo y ya está sirviéndolo. Por ejemplo, a mí me pasó. En el tiempo que me alejé, pues yo digo, no solamente fui llamada, sino escogida. Y he aquí estoy. Entonces hay que cumplir porque nosotros no tenemos otra opción. Para mí no hay otra opción que servirle a Dios. Esto me lleva a recordar cierto pasaje bíblico. Cuando el dueño del campo le dice va y invita a una persona, le dice, ¿sabe qué? Mira, quiero que vayas a trabajar. Anda, trabaja al campo. Y él dice, sí, ya voy. Pero no fue. Pero fue e invitó a otra persona y le dijo, ve a trabajar conmigo, ve a trabajar al campo. Y él le dijo, no puedo ir, no tengo tiempo. Y sin Pero embargo fue. la diferencia entre ambos, el que dijo sí voy, nunca fue. Pero el que dijo no tengo tiempo, lo reflexionó, pensó, no, mejor yo voy. O sea, yo creo que el escogido puede apartarse, puede alejarse, pero dentro de sí, dentro de su pensamiento, dentro de lo que Dios ha sembrado en él, ya está el deseo de estar allí, de servir y de no apartarse y no alejarse nunca más. Yo creo que ya Dios ha sembrado en ti eso. Y eso nadie te lo puede quitar, ni siquiera el que sabemos te puede quitar eso. Es que por eso el enemigo se va a mover de todas las maneras posibles y va a poner traba al creyente. A lo menos el enemigo, claro que él no sabe el futuro, claro que él no es omnisciente ni omnipresente, el enemigo lo que sí sabe es que en el momento que Dios te llama y te escoge, cuando tú comienzas a levantarte en Dios, él va a comenzar a ponerte todas las trampas que hayan posibles para que tú no comiences a servir. Y ahí es cuando el cristiano quizás se confunde y dice, pues yo no sirvo para servir en tal área. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos son llamados? Muchos para el servicio. ¿Cuántos son realmente los escogidos para servir en el apostolado, en el discipulado, en el pastorado, en la enseñanza? Entonces, cuando hay esto, cuando Dios llama a servir a alguien, yo creo y estoy segura de que el enemigo se va a mover y lo que primero va a venir a la mente es que no lo hagas. Y perdón, yo escuché una vez algo que me impactó y escuché una prédica y el predicador decía de esta manera, dice, a veces el mismo cristiano no cree en sí mismo. O sea, a veces los cristianos dudamos de nuestras capacidades. Amén. Pero a veces el enemigo sabe cuál es tu capacidad. Sabe qué tú tienes. Sabe que eres un escogido y te hace dudar de que no puedes, de que no sirves, de que quizás eso no es para ti, de que mejor. Te digo por experiencia propia, a veces el pastor, te llama, Dios a través de nuestro pastor, pues no te dice que si yo haz esto, y a veces como que tú dices, no estoy preparada o necesito aprender más, porque a veces el enemigo también nos hace creer que no sabemos, o sea, que no tenemos, qué sé yo, un seminario hecho, nos falta preparación, que no tenemos de preparación, que no tenemos esto, pero no, de eso se trata, de arriesgarse, porque uno va aprendiendo en el camino. Realmente uno va aprendiendo en el camino. Si tú dejas que Dios trabaje en ti, tú vas aprendiendo en lo que, pues bueno, te encomiende Dios en tu llamado. Amén. Bueno, y continuando con este tema muy importante, en Mateo 22:14 la palabra de Dios nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén.
Pastor, esta frase resume una gran verdad, que la invitación de Dios es para todos, amén, pero que son pocos y que la decisión de seguirle fervientemente a Dios es personal, amén. ¿Qué más usted nos puede abordar, pastor, de este tema de los llamados y los escogidos? ¿Cuáles son las diferencias que caracteriza a este dos, podríamos decir, a estos dos grupos de personas? Sí, grupos de personas. Mira, cuando hablamos de que son muchos los llamados y pocos son los escogidos, no significa de que son unos llamados para salvación y escogidos unos para salvación y los otros se pierden. No estamos hablando de ese asunto. Recordemos que dice, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Bien, ¿para qué se escoge? Usted está tratando sobre el tema el llamado, ¿no es cierto? El llamado a servir. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios que ahí están los dones. No todos tenemos los mismos dones. Dios llama a servir a cada persona en diferentes áreas. No todos hacemos lo mismo. No todos nos movemos en la misma área. Entonces son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos para diferentes áreas. Hay gente que no sirve públicamente como lo están haciendo ustedes, pero hay gente que sirve en la oración, llamado para orar. Hay gente que no ora, no tiene ese don de orar o ese ministerio de oración, como llaman algunos, pero también pueden hacer la iglesia. Pero en sí, todos son llamados, ¿no es cierto? Todos son llamados, pero son pocos los escogidos para liderar diferentes áreas. Por ejemplo, hay gente que es escogida para adorar, por ejemplo. ¿A quién no le gusta cantar? Si usted pregunta a la audiencia, ¿a quién no le gusta cantar? Todos levantan la mano, todos quieren ser músicos, quieren tocar batería, etcétera, etcétera. Pero no todos hacemos eso. Yo he querido tocar un instrumento, pero no sé, hay algo que no me deja hacer. No puedo, no me da, qué sé yo. Pero veo, por ejemplo, unos chicos, aún veo gente adulta, mayor, que con una sola pasada ya ellos ya adoran a Dios y lo adoran bien. Somos muchos los llamados. Yo quiero adorar a Dios así como lo adoran ustedes, por ejemplo. A ustedes se les queda rápido la música, el instrumento, las notas, etc. Vuelta a nosotros no. Yo he sido de muchacho, yo he querido, de joven, he querido tocar un instrumento. Y ahora que ya estoy adulto, ya si no lo aprendí de muchacho, ahora lo peor de viejo, a menos que ya sea un milagro, un milagro de parte de Dios. Pastor, entonces, pero o sea, yo digo algo, el ser escogido viene de Dios, Dios escoge, Claro. Pero la decisión la toma nosotros la tomamos. Claro, porque por eso está en Proverbios 16, no sé si lo pueden leer. Dice Proverbios 16:1, que del hombre es la disposición, ¿cierto? Más de Dios es la respuesta. Nosotros, gracias a Dios, pues nos ha dado eso como humano de, por ejemplo, tomar una decisión, lo que llaman algunos el albedrío. Tenemos libre albedrío. Si queremos servir, si no queremos hacerlo. Pero para el escogido no hay excusa, él ya está escogido y él de que va a aceptar, va a aceptar. Claro, pues es que por eso el Señor dice, pues ustedes no me eligieron, yo los llamé, y cuando dice escogido, eso tenemos que ser claros, como decíamos en el mensaje el día viernes, creo. Escoger significa seleccionar. Ya tú vas, por ejemplo, vas al supermercado, por decirlo ya, poner un ejemplo. Hay productos que contienen lo mismo, pero de diferentes marcas. Y tú sucede que tú... Sí, más barato. Es también el precio ya. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Me parece que me voy a llevar porque este es más económico y es bueno. Seleccionas entre tanto. Eso se llama escoger. Exacto. Ya. Entonces, si somos escogidos, es porque hemos sido seleccionados. Y yo me imagino viéndolo al Señor, como que dice, este me vale para salmista, venga para acá. Este me vale para ser un buen evangelista, venga para acá. Entonces te vas seleccionando. Por eso digo, y el que es escogido no tiene vuelta atrás de renunciar, como quien dice. Un escogido ya no renuncia No, pues, a su llamado.
Otra pregunta, pastor. Ya. ¿El escogido tiene garantizada su salvación? No te entiendo. El escogido, el ser escogido, Sí. garantiza ser salvo. Eso depende de nosotros, porque vamos a la Escritura. El Señor dice que Él nos pone a elegir. La decisión la tomamos nosotros. Si yo me quiero apartar, como irme a revolcar como el chancho nuevamente afuera, esa es decisión mía. Dios no me puede obligar, ni tampoco eso ya decido yo. Porque Dios dice, yo les pongo a ustedes, dice el Señor, escojan. Entonces nosotros escogemos. Ahora, a veces, es verdad que a veces no comprendemos los misterios en su totalidad, los misterios de Dios. Volvemos al tema. Nosotros a veces decimos, Dios nos llama, ¿no es cierto? De Dios pende, pero ya de nosotros también depende ahora. Dios no te va a obligar, porque Dios no quiere. Es como que tampoco nadie te puede obligar a que ames a la fuerza. Eso ya nace el corazón. Eso Sí, es una elección que uno ya, hace. claro. Ahora, usted me dice que el ser escogido nos garantiza la salvación. Nunca. Esa decisión la tomamos nosotros. O sea, eso que quede bien claro, o sea, porque yo creo, bueno, hay personas, yo creo que algunas personas tienen esta mentalidad, como Dios me ha llamado acá, tengo ya asegurado mi puesto en el cielo, bueno, y se basan a eso y se dejan llevar por eso. Yo creo que es un pensamiento equivocado. Esa es una doctrina de una religión por ahí que es salvo siempre salvo. Porque si no fuera así, y creo que no lo estamos interpretando tampoco la Biblia a la ligera. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, el Señor nos dice que debemos nosotros, dice así la palabra del Señor, mirad, dice, o sea que miremos, no sea que nos descuidemos de una salvación tan grande. Entonces luego en los versículos más adelante el Señor nos llama a tener mucho cuidado de no deslizarnos, ¿no es cierto? Para no perder la salvación. No es que ya Dios nos llamó, estamos un tiempo sirviendo, me aparto nuevamente y bueno, al final haga lo que haga, yo soy salvo. Eso es una doctrina equivocada. Yo creo que es un pensamiento muy Claro, equivocado. porque dice la palabra que si tú vienes al Señor ahora, Dios te trae y comienza a hacer tus primeras obras y luego después te apartas y comienzas nuevamente a hacer las obras de las tinieblas. El Señor dice que las primeras obras no te serán contadas como justicia, sino que lo que tú hagas al último, si entiendes, lo que tú hagas. Por eso que el Señor dice en Apocalipsis que tus obras postreras o finales tienen que ser mejor que las primeras. O sea que Amén. tienes que superarte cada día en el Señor. Tus obras, tu trabajo, tu entrega al Señor. No es porque yo tengo 30 años en el Evangelio, me voy a sentar en mi casa, soy salvo, siempre salvo, y voy a esperar la muerte porque tengo asegurado el cielo. El no congregarnos es un pecado porque nos exhorta el Señor. Nos exhorta el Señor a congregarnos. Nos exhorta el Señor a que nuestras horas finales o postreras, como dice la Escritura, sean mejores que las primeras. O sea que cada día debemos ir superando, debemos ir creciendo. La edad no importa, porque mucha gente dice, estoy viejo, no puedo hacer nada. No, eso es falso. No. Entonces la Escritura no erraría la Escritura, porque la Escritura dice, bueno, dice que los jóvenes se fatigan, los adultos, los ancianos, pues, sacan fuerza donde no hay, porque Dios le da la fuerza para seguir. El anciano puede servir más que sea cargando una silla. El anciano puede servir orando. El anciano puede servir intercediendo. El anciano puede levantarse y decir, bueno, jóvenes, yo soy el ejemplo porque así es el apóstol Pablo, el ejemplo de una vida cristiana. Así que podemos hacer algo. Vamos, el anciano es el que tiene que enseñar al joven. ¿Y cómo le enseña? Con sus actitudes, con su trabajo, con su esfuerzo, con su entrega. Qué lindo es escuchar a un anciano decir, yo toda mi vida he servido a Dios. Pablo no, ya porque él no tuvo, por ejemplo, el apóstol Pablo, no porque él tuvo ya 50 años en el Evangelio, dijo, bueno, yo ya voy a morir, me voy a quedar aquí. No. Pablo dice, ya el Señor me ha dicho que voy a partir. He peleado la batalla, he guardado la fe. Mira, tremendo. Ya Pablo tenía más de 80 años cuando escribió estas palabras. El que fue escogido, pues, por Claro. Dios. Entonces la decisión la tomó Pablo. Yo creo que es un cambio de mentalidad. Cuando Dios te llama a un servicio, cuando tú eres un llamado,
Ya depende de ti, de lo que tengas, del pensamiento que tengas y de la manera que tú tomas ese llamado La para actitud. ti. La actitud, es cuestión de actitud. Eso discutíamos hace un momento con las chicas de aquí. Es cuestión de actitud, que tú que creas que tú eres un llamado, un escogido, pero que eso no te quite la humildad, no te quite la sencillez. Simplemente te impulse a ser mejor cada día y adorar y servirle al Señor de la mejor manera y tratar de mejorar día a día y perfeccionar ese llamado. Oye, nosotros siempre le aconsejamos a los jóvenes, especialmente a los nuevos creyentes. Por ejemplo, hay creyentes que Dios les ha dado dones para cantar hermoso, son jóvenes ellos. Amén. Entonces, lo que sucede es que a veces ellos no entienden su elección, ¿no es cierto? Entonces, mira, para el joven es fácil, porque sabe que, por ejemplo, me casé, me dice, mujer, me voy a dedicar a mi mujer y a mis hijos. Y se descuidan de su llamado. Entonces, ¿qué es lo que hace el creyente con una actitud de esa naturaleza? Pierde el significado de su llamado. Recuerda que si tú siembras hoy, no cosechas hoy, tú cosechas mañana. Amén. Lo que tú siembras en la juventud, tú lo vas a cosechar en tu edad adulta. Lo que tú siembras ahora, lo cosecharás adelante. Porque la Biblia dice que los que siembran con esfuerzos y con sacrificios y con lágrimas, ellos cosecharán con regocijo. No lo vas a cosechar después de 10 años, porque el joven lamentablemente quiere sembrar ahorita y mañana la cosechar. Y así no es el asunto. La juventud de ese Ahora, tiempo ¿por qué? es muy Porque acelerada. porque Dios tiene que tratar con el joven, tiene que amoldar su carácter, tiene que ser procesado en muchas áreas de su vida. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios sea realmente una bendición para su vida. Porque caso lo contrario, no sería bien manejada por alguien inexperto. Por ejemplo, mira lo que pasó con un rey de Israel, se me va el nombre por ahora. Él llegó al reinado sin experiencia. Entonces, él viene y busca a los muchachos del pueblo de Israel a pedirle consejo. Gente sin experiencia, gente inexperta. Entonces tomó decisiones equivocadas. Tenía el llamado para servir, pero por su inexperiencia, por buscar las relaciones equivocadas, fracasó en su reinado. Entonces no ¿Por qué era no? escogido ¿Por qué no? o fracasó porque Claro, no supo escuchar. Fracasó según la Biblia, terminó mal. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué la Biblia nos habla de muchos ejemplos? Si usted quiere emprender, por ejemplo, un negocio, no busque a su amigo, consulte con sus padres o con alguien que haya tenido esa experiencia de haber triunfado en un emprendimiento. Esto me recuerda también, hay un adagio popular, un dicho popular que dice por ahí, dice, tú te juntas con tres borrachos y tú serás el cuarto. Claro. Júntate con tres personas con tres millonarios y tú serás el cuarto millonario. O sea, simplemente es cuestión de con quién tú compartas Es una cuestión de actitud. De actitud. Una actitud. Por ejemplo, pastor, una preguntita. Aquí, dentro de la comunidad cristiana, por ejemplo, en el lugar que servimos en la iglesia, dentro de la iglesia también entonces hay muchos llamados, y ahí aplicamos lo que dice la palabra, pero pocos escogidos que toman esa actitud positiva de servir a Cristo. Claro, exacto, María, ese es el asunto. Digo, y esas personas se las conoce porque no es necesario que el líder le esté diciendo, que el pastor le esté diciendo, sino es decisión propia de servir de alguna otra manera. ¿Y qué pasa con los que no toman esa actitud positiva? Lamentablemente, pues pasan a una eternidad pues, en el anonimato. Sin Porque un legado. el Señor dice que de acuerdo a tus obras, tu recompensa. ¿Cierto? Por ejemplo, en Apocalipsis, en Daniel también dice pues que Dios te pondrá, en Apocalipsis está sobre 50, sobre 100, de acuerdo a lo que tú hayas hecho. producido. Por ejemplo, miren el asunto de los talentos, cuando Dios llama a servir a tres personajes, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Claro, un ejemplo claro. En esa parábola de los talentos. Sí, los talentos, mira, uno le da 10,
a otro le da 5 y a uno le da 1. Cosas raras, ¿no? Que el que tiene 1 le dio como, es como que el Señor le dio la facilidad. 1 nomás, pues, imagínate. Pero ¿cuál fue su actitud? Él tuvo la actitud como algunos dicen. Oye, el Señor es enérgico, Severo. sí, severo. Yo le tengo miedo, mejor lo guardo. Mejor no hago esto porque Mejor me puedo no. equivocar. Claro. Escuché, de hecho, una vez alguien me dijo, bueno, yo le dije a cierta persona, vamos, hagamos esto en lo que es la iglesia. Y esta persona me dijo, no, dice, lo que pasa es que mi esposo me dijo que no, porque si no lo hago, si no lo voy a hacer bien para Dios, que mejor no lo haga, me dijo así. Y a la final no lo hizo, porque decía, o sea, a veces nos excusamos y decimos, ay, no, mejor no lo hago, porque si no lo voy a hacer bien para Dios, no lo hago y dejo de servir. A veces ese es el temor a equivocarse. O sea, creo que también el enemigo nos trabaja de esa manera sutilmente y nos hace dudar de nuestras propias capacidades, ¿no? Yo creo que a Cuando- veces creo que el enemigo conoce tu capacidad, pero a veces el mismo cristiano no conocemos nuestras capacidades, no creemos en nosotros mismos, no creemos de lo que podemos llegar a hacer en el servicio al Señor. Yo creo que también ese es un punto importante, ¿verdad, pastor? Yo creo que a veces por desconocimiento. Si tú vas a la universidad, vas a hacer un curso de relaciones humanas, ahí te enseñan el hombre naturales que son ellos. Te enseñan que tú puedes, yo he ido a cursos de relaciones humanas, a donde te hacen sentar en una silla y el locutor te dice, aquí está el dinero. Y tú, por ejemplo, dices, ¿dónde está? Búscalo. Hay gente que lo va a buscar, no sabe qué hacer. Y el que ha hecho el programa le ha puesto un billete de a 10 debajo de la silla. Imagínate. Y lo está buscando y está sentado sobre él. Ahora, por eso digo, esto depende de una actitud. Una actitud, De sí. una actitud. Mire, volvemos al tema de los talentos. Al uno le dio 10. Vino el Señor y le pidió los intereses. Dice, yo digo lo que dice la Biblia. Algunos quizás lo tomen mal, que están hablando del dinero. No, le pidió los intereses. El Señor le dijo, mira, me diste 10, aquí están los otros 10. He ganado 10 de los intereses. O sea, prestó barato porque prestó al 1%. Aleluya. Ahora bien, entonces, pero él, ahora le dio él. No sean usureros. No como el banco que Sí. nos cobra el 15 Cobra 20. y otros que cobran 20. Entonces, al que le dio 5, aquí están tus otros 5. Bueno, ya tenía 10. Para eso somos llamados, somos escogidos. Para multiplicar, ¿no? Claro, Para multiplicar. aunque prestes barato. Como la semilla del sembrador, la que Sí. cae en buena Yo tierra. creo que somos llamados a multiplicación, ¿verdad? Exacto. Pero el que le dio 1 y el Señor lo catalogó, no le lavó al pobrecito, gracias, porque yo sé que me teme. Eso no dijo el Señor. ¿Sabe lo que le dijo? Siervo malo. No lo estaba condenando. Tú conoces que yo soy severo, ¿por qué Sí. no cogí esa plata y metiste al Le banco? estaba el Señor haciendo reconocer su actitud negligente. Esa es la actitud negligente. Que Dios dice, no seamos negligentes, sino diligentes, pronto. Si Dios nos da un don, trabajemos con ese don que nos dio. Explotémoslo Porque al si en lo máximo. poco le somos fiel, luego vendrá lo mucho. Pero hay gente que no quiere eso. Quiere estar primero en lo mucho. Es como el que dice, yo no doy a la iglesia mientras no me saque la lotería. Nunca va a pasar eso. No. Trabaja con un don. Trabaja con 5. Trabaja con 10. Porque el deber de todo cristiano que ha sido llamado es reproducirse. Es hacer crecer lo poco Que ha o sido lo mucho que escogido. nos dio. Amén. Pastor, y una pregunta. ¿Cuál es la característica que muestra una persona que ha sido escogida por Dios? Dijo Braulio tocó algo importante hace minutos atrás. Braulio dijo que somos llamados por Dios, ¿no es cierto? Somos llamados por Dios. Y que en ese llamado nosotros tenemos que tener esta característica. Por ejemplo, mire, yo les voy a hacer clarito la característica de alguien que tiene ese llamado por Dios. Usted va a hacer algo sin que se le ordene.
usted va a venir temprano, no porque se le imponga. Al llamado se le impone, pero al escogido no. El escogido es... Es como dice la escritura, por sus frutos los conocen. Claro, por Ahí ejemplo, está. Karina, ¿no es cierto? Hoy ya tuvieron ayuno, creo, el grupo del multimedia. Amén. No se le puede imponer a Karina que ayune. Esa es una actitud. No se le puede imponer a nadie que ofrende, es una actitud. A nadie se le puede imponer que diezme, ni condenarlo. Es una actitud. Entonces nosotros nos damos cuenta que la gente que tiene el llamado, primeramente basa su vida o su caminar en Cristo en una sola cosa, en la obediencia. Amén. Eso es todo. Karina, si nosotros tenemos una actitud de esa, créelo, podemos llegar a lugares insospechados. Lo que pasa es que nosotros a veces acomodamos nuestra vida espiritual de acuerdo a nuestro tiempo. Y ahí es cuando nosotros nos equivocamos. Cuando Dios te necesita, ve. Cuando Dios te llame, heme aquí. Y muchas veces yo siempre digo, mire cuando estabas un sacerdote, no se me va el nombre ahora, en el Nuevo Testamento dice que él hacía su oficio en el altar. Limpiaba, cuidaba de los utensilios, limpiaba las copas, se preocupaba de poner los aceites en las lámparas, porque en ese tiempo no había energía. Y de repente, mientras él hacía su oficio, dice la Escritura, se le apareció Dios. Pregunto yo, ¿qué tiempo habrá tenido ese hombre haciendo ese trabajo? Si usted va a la Escritura, era un sacerdote, él venía del linaje de los sacerdotes, o sea, Toda su vida. O sea, toda su vida. toda su vida. Pero no se le apareció a los 30 años, ni a los 40, ni a los 50. Se le apareció cuando ya para él lo imposible, lo posible ya estaba terminando. Y Dios le dijo, Dios lo recompensó por algo que él le había pedido, pienso, desde la juventud, que era un hijo. ¿Sí entiende? Entonces, imagínate, por eso que el apóstol Pablo dice que ningún trabajo en el Señor es en vano. Amén. Por muy pequeño que sean las cosas, hay que traer hoy tras las cámaras. Parece que fuera un trabajo insignificante, pero a través de este programa estamos dando a conocer las verdades profundas del Evangelio. Quizás no somos gente elocuente o tenemos un título de PhD En comunicación. pero hablamos las verdades del Señor, ¿no es cierto? Entonces, por muy pequeño que parezca el trabajo que usted y cada creyente hagamos, lo que hemos sido llamados, es de gran valor delante de Dios. No necesariamente tienes que ayunar 4 días para que tenga validez. Puedes ayunar un día ante los ojos de Dios, es de gran valor. Quizás no puedas orar 4 horas como tienen ese don algunos, ¿no? Yo no soy una persona de mucha oración. 1 hora, hora y media, 45 minutos. Aleluya. ¿No es cierto? Pero yo creo que mi oración y la de ustedes ha tenido aceptación, ha sido escuchada. Yo siempre digo esto, si usted lee el Padre Nuestro, no, leyéndolo, usted no demora ni 5 minutos. Pero de esa forma el Señor nos enseñó a orar. Si usted lee toda la historia de las Biblias, que es el caso de Nehemías, Zacarías, estos hombres que oraron a Dios, de Daniel, no duraban más de 20 minutos. Léalo. Ahí está escrito. Son oraciones cortas, pero precisas. Conclusión, entender la diferencia entre los llamados y los escogidos puede profundizar nuestra comprensión del plan de Dios y nuestra relación con Él. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos a nuestras vidas? Llamado a la acción. Llamado a la acción. Sí. Mire, dije extra cámara que vamos a hablar de 2 ejemplos. Samuel. Él tuvo un llamado sí, específico. Y fue escogido también para un plan específico. Primero,
Sucede que Samuel nació, usted conoce la historia de él, Amén. de su madre Ana. Él había pedido a Dios un milagro, Dios le concedió. Y ella hizo un pacto con Dios. Ella dijo, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré todos los días de su vida. Entonces, cuando nació Samuel, su madre no se olvidó de ese pacto, sino que llevó a su hijo, apenas fue destetado, dice la Biblia, y lo llevó al templo. Y Samuel empezó a caminar y a crecer. Pero tenía el llamado, la exposición de su madre, el llamado de Dios. Pero aún no tenía el llamado a servir. Entonces, cuando ya él estaba jovencito ya, una noche se acostó a dormir porque parece que vivía en el templo. Dormían ahí, cerca del sacerdote Elí. Y estaban un día durmiendo. Y sucede que en la noche escucha la voz que le dice, Samuel, Samuel. Él se levanta sin experiencia porque era un muchacho. Y le dice al sacerdote Elí, ¿me llamaste, Señor? No, yo no te he llamado, le dice. Vuelve a acostar. Elí tenía experiencia. Le dice, no, yo no te he llamado, acuéstate a dormir. Acuéstate, vuélvete a acostar. Y el muchacho vuelta se acuesta. Y cuando me imagino, vuelta, quedándose dormido, vuelta lo llama. Samuel, Samuel. Y él vuelta pregunta, ¿me llamaste? No, y si yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Entonces, en la tercera ocasión le dice, si te vuelve a llamar, mira lo que le aconseja el sacerdote. Le responde y le dice, heme aquí, Jehová. Entonces, se acostó vuelta al muchacho y vuelta lo llama en tercera ocasión. Y él se levanta y le dice, heme aquí. Y Dios le declara a Samuel lo que Dios pensaba hacer. En esos días dice la Biblia que escaseaba la palabra de Jehová. Los profetas. Así dice la palabra. Entonces Dios lo llamó ¿para qué? Para ser un profeta en sus tiempos. Y según la Escritura, ha sido uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Tremendo llamado que Dios tuvo con él, ¿no? Claro. Y es curioso, ¿no? Desde dónde viene el propósito de Dios, ¿no? Desde su madre, ¿no? Desde su madre. Claro. Y a través de ese tiempo, ¿no? Él se formó. Ahora, veamos la otra parte que está en el libro de Jonás. Veamos la otra parte. Dios lo llama a Jonás, pero no lo llama de la forma como lo hizo con Samuel. Es un llamado diferente. Diferente. Y una respuesta diferente, ¿verdad? Sí, Porque Jonás tampoco respondió de la forma que Samuel. Entonces, la actitud diferente. Miren, a Jonás, y eso es lo que pasa con muchos creyentes en la iglesia. Tienen el llamado, pero actúan como Jonás. Se van, pues, pensando que se van a esconder de Dios. Y dicen, no, yo no te quiero servir. No, mejor, no quiero compromiso. Lo que hablábamos. Porque servir a Dios quita tiempo. Por ejemplo, ustedes aquí podrían estar con su familia, quizás comiéndose un piqueo en cualquier parte porque hoy es domingo. Aleluya. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Pero ustedes dejando la familia, Amén. ¿sí o no? Les quita tiempo, naturalmente. Naturalmente, Claro. sí. O sea, pero no el es, llamado no hay cómo posponerlo. pero no es un tiempo mal invertido. Sí. Eso lo piensa porque tienes, como dijo el pastor, una mentalidad diferente. O sea, Una actitud diferente. Una actitud diferente. Sí. Entonces va Jonás y dice que él tenía el llamado. Dios le había dicho, no sé dónde, porque no dice la Biblia eso. Dios le había mandado a Nínive. Y él se va de paganda. Se va de fiesta. Y yo me imagino que creo que iba hasta hediondo a no sé qué cosa. Y compra un boleto para huir a Tarsis. Y resulta que cuando tú tienes el llamado para hacer algo, dijo una vez un pastor, pues si no entiendes a seña, a leña. Entonces, claro, porque De pronto quieres huir y estás embarcado en el bus. Estás embarcado en el bus y el bus se daña a medio camino. Esa es una señal, regrésate. No. ya. Entonces compra el boleto para irse, a esconderse. Pero todo lo que iba a pasar luego, a acontecer más adelante, ya estaba preparado por Dios, porque Dios sabía que él iba a huir. Él iba a huir, se estaba escondiendo.
Estaba poniendo su distracción, no quería compromiso. Yo para qué voy a ir allá si yo sé que al final tú lo vas a perdonar. Así que por gusto voy a pasar tiempo. No, 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 yo no voy. Iba huyendo. Entonces Dios no actúa a base a nuestros intereses, sino a los intereses de su reino. Entonces ahora él iba huyendo y resulta que cuando ya pues viene la tormenta, todo eso, y los ayos eran dirigidos a él. Todo indicaba que él era Todo el culpable de indicaba lo que que, estaba pasando. que aún hasta los incrédulos, Algo ha hecho esto. sí o no, dijeron, bueno, vamos a tirar suerte para ver por qué causa nos ha venido esta desgracia. Y lamentablemente pues, para Jonás La suerte cayó le sobre él. cayó a él, le seguía a él. Él tuvo que hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y cuando la historia termina, dice porque él empezó a predicar, la gente se arrepintió, Dios perdonó a este pueblo que iba a ser destruido, porque la actitud del pueblo fue humillarse ante Dios y Dios lo perdonó. Pero mira lo que sucede al final. La Biblia dice que Jonás se sentó bajo una calabacera a lamentarse. Eso es lo que analizaban. Jonás fue desobediente. Se andaba quejando por todo. Imagínense. Pero era un escogido por Dios, ¿no? Claro, Para cumplir ese propósito. es Para que por cumplir eso ese digo, hermano, propósito. cuando tú eres escogido por algo, porque todos son llamados, pero cuando tú eres escogido por algo, Dios usará cualquier método Amén. para que tú cumplas digamos, puedo usar esta palabra, escogimientos. O tu propósito. Sí, Dios usará cualquier cosa. Mira el caso de Moisés. Moisés mató a un egipcio en Egipto y eso fue usado para que él salga de la comodidad y va a un desierto, dejando los privilegios del reino, porque es bonito sentirse cómodo. Él era un príncipe. Es Él bonito le sentirse servía. con libertad, que tú puedes ir donde tú quieras a la hora que quieras, que nadie te impide nada. Pero cuando tú eres llamado, ya tú no puedes hacer eso. Tú tienes que tener en comunión con Dios. Si eres un pastor, tienes que estar meditando en la palabra para darle al pueblo algo. Si eres un líder, tienes que estar en ayuno. Tienes que mantenerte de continuo en las cosas que Dios te llama. Pero cuando uno no tiene responsabilidad, como algunos, por ejemplo, dentro de la iglesia, vienen cuando quieren, cuando pueden, a la hora que quieren, porque no tienen responsabilidad. Esa es la actitud que muchos creen. Y Que yo, no tienen. yo creo algo, pastor, ¿no? Yo lo he visto, ¿no? Creo que es bonito, se siente bien cuando una persona sin que tú le digas, ella ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, es como que se está conectado en el mismo espíritu y tienen el mismo pensamiento y las mismas ideas fluyen. Creo que bajo el mismo espíritu. Creo que todos obramos bajo el mismo espíritu. Y ahí se conoce a la persona una persona que es escogida. Pero sucede, yo he visto, por ejemplo, en estos años que conozco al Acá, Señor. en vez de compartir con nosotros, nos llevan la contraria. Sí. Ahora lo que sucede es que a veces yo he visto esto, ¿verdad? Que el creyente cuando se convierte al Señor, que tiene un llamado, ¿ya? Lo que hace es esto. Los primeros tiempos, cuando tú vienes a la iglesia, Él te está esperando afuera. Amén. Pero pasa el tiempo, Y tú tienes que ya hay que irlo a esperarlo. buscar. Hay que irlo a buscar. Entonces, ¿por qué a veces actuamos de esa manera? A veces por el desconocimiento. Y a veces ya no es por desconocimiento. A veces ya es porque tenemos una actitud de esa manera. Ya creemos que solamente a la escuela o al colegio debemos conectarnos puntualmente. Pero las cosas de Dios pueden esperar. Yo vuelta veo lo contrario. Lo de Dios no puede esperar. Puede esperar cualquier cosa, pero menos lo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos, lo que hemos entendido esto, es algo relevante para nosotros. Y yo creo que también hay que aprender a tener prioridades en la vida. Yo creo que Dios debe ser nuestra prioridad. O sea, primeramente, a pesar de todo, así, bueno, una vez usted contó algo y yo creo que se lo debería tomar como ejemplo, ¿no? Dice que su familia estaba en su casa, ¿no? Así contó una vez, pastor, ¿no?
pero a usted le tocaba ir a servir. Y usted dijo, no, ahí quédense y yo regreso. O sea, no, yo creo que Por eso te digo. es cuestión de prioridad, o sea, priorizar qué es más importante para uno y qué es lo mejor. Dijo María una palabra, dijo, creo que dijiste responsabilidad, ¿no? Sí, es responsabilidad también. Por ejemplo, te digo algo, o le digo algo a ustedes. A mí no me gusta que me esperen. ¿Sabe por qué? Porque yo no me siento patrón, yo me siento siervo. Y el siervo tiene que estar primero. Amén. ¿Se entiende? Yo no me siento patrón. Porque aunque yo le diga a alguien, ¿sabe qué? Dejo encargado el culto hoy y me olvidé de eso. Porque aunque no venga a la iglesia por cualquier razón, yo no estoy tranquilo porque tengo que estar pendiente. Ya empezó el culto. ¿Qué predicó el hermano o la hermana? ¿Se entiende? ¿Quién fue y quién no fue? ¿Fue liderazgo o no fue liderazgo? Entonces, eso a uno no lo deja tranquilo. Cuando tú preguntas, gracias a Dios, por ahora tenemos videos, redes sociales, tenemos internet, que podemos estar conectados Amén. viendo. Y tenemos, gracias a Dios, la tecnología para poder ver por teléfono, bueno, cómo está la iglesia, qué están haciendo, cómo se está moviendo. No es lo mismo estar ahí como que... Y eso hace solamente cuando uno tiene responsabilidad. Pero cuando uno no tiene una responsabilidad acerca de su llamado, se va y a nadie le dice nada. Hay líderes que tienen esa actitud, que se sienten sin responsabilidad, porque para ellos su responsabilidad única es su familia, pero no Dios. Yo tengo lo contrario. Yo soy responsable con mi familia, mis hechos lo dicen, pero también soy primeramente responsable con lo que Dios me ha dado. Amén. Me encomendó. Gloria a Dios. Bueno, creo que este es un tema muy importante. Creo que vamos a extendernos en un siguiente programa, vamos a extendernos un poco más. Creo que es un tema muy profundo, creo que debe ser analizado más profundamente este tema. La diferencia entre un llamado y un escogido. El llamado puede abandonar, pero el escogido no. Creo que es cuestión de actitud, como comentábamos hace un momento, es cambiarse, como dicen, puede cambiarse ese chip, que ya no somos de este mundo, sino le pertenecemos, le servimos a nuestro patrón, a nuestro Dios, y ya no podemos dar vuelta atrás. O sea, nuestro compromiso no es con el pastor, ni con los líderes, ni con nadie, sino simplemente con Dios. Yo creo que ese es el pensamiento del creyente, que debe tener en su mente, ¿no? Que no le sirve al hombre, sino a Dios, principalmente. Todos somos llamados a liderar. Lo que pasa es que de acuerdo a nuestra actitud o nuestra respuesta, Dios te pone al frente de algo. Porque si nuestra actitud pues negativa, nuestra respuesta es cero, entonces Pablo dice, mi Dios me puso fiel entre el ministerio porque fui hallado fiel en una actitud positiva. Amén. Bueno, listo, creo que hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a nuestro pastor, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo la palabra del Señor. A Alicia López, también aquí a Karina Ortiz. Y yo creo que nos estamos despidiendo hasta la próxima. Somos la Parada 205. Chicas, ¿tienen algo que agregar tal vez ahí a lo anterior? Sí, que nos sigan que nos sigan en nuestras páginas Así en no Facebook. no se olviden. Claro, sí. Síganos en nuestras páginas de Facebook como Ministerio Apostólico Profético Restauración, también en YouTube como MAP Restauración y también en TikTok como MAP Restauración. Denle tac tac a la pantalla en TikTok. Amén. No se olviden de suscribirse y el próximo capítulo seguiremos en este tema que está muy interesante. Dios los bendiga, así que no te olvides de suscribirte. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.